Hola, bienvenidos nuevamente a una ayudantía. La ayudantía de ahora veremos ratios financieros. Entonces comencemos con la pregunta 1 que nos dice: usando los siguientes ratios financieros de la empresa Forus, calcule el retorno sobre el patrimonio. Entonces tenemos el margen neto, que es de 5,5%, que les coloqué que el margen neto era la utilidad partida de las ventas. La rotación del activo total de 2, payout ratio de 31,8%, rotación de equity de 4,2%. Que nos dice el enunciado que la rotación de equity es ventas partido patrimonio. Ya, entonces nos pide calcular cuánto es el retorno sobre el patrimonio, o sea, el ROE. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es qué es el ROE o cómo se calcula. El ROE es nuestra rotación sobre patrimonio. Entonces, si queremos calcular nuestra rotación sobre patrimonio, lo único que tenemos que hacer es dividir utilidad partido en patrimonio. ¿Ya? Y estaríamos teniendo con eso el ROE. ¿Ya? Entonces, con esto, ¿qué tenemos de los datos que nos dan? ¿Qué podemos completar del ROE? Por ahora nada, ya que no tenemos ni la utilidad ni el patrimonio. Pero, sabiendo que el margen neto es la utilidad partida en ventas, ya sabemos para dónde va esto. Podemos multiplicar por 1, o sea, por ventas partido en ventas, que es 1. Entonces, en verdad no tiene influencia, a menos que lo ordenemos. ¿Ya? Entonces, si lo ordenamos, nos quedaría utilidad partido en ventas por ventas partido en patrimonio. Entonces, nosotros ya sabemos que el margen neto es utilidad partido en ventas, que es de 5,5%. Entonces, eso sí lo tenemos. Y ventas partido patrimonio, sabemos que es la rotación de equity, que es 4,2. Entonces, si multiplicamos 5,5% por 4,2, nos termina dando un ROE de 23,1%. Y esta sería la pregunta 1. Ya, continuemos con la pregunta 2. Nos dice: Falalinda y Relay compiten en el mercado de tiendas por departamento. Falalinda tiene como estrategia la diferenciación, apuntando al segmento de clientes que están dispuestos a pagar más por los productos, mientras que Relay, en ausencia de una estrategia, tiene en base a clientes más amplios. A continuación se presentan algunas cifras financieras de Falalinda y Relay. Con un error al copiar y pegar solamente aparece la empresa 1 y empresa 2, aunque no se sabe a qué compañía corresponden los datos de cada columna. Entonces podemos ver que nos presentan diversos datos como las ventas, los costos de bienes vendidos, margen bruto, costo de relación y venta, resultado operacional y activos totales. Lo mismo, copié esta tabla para solamente que esté en Excel para facilitar cálculos. ¿Ya? Entonces, veamos las preguntas. Nos dice: hago un análisis vertical para la empresa 1 y empresa 2. Ya, a simple vista podemos ver, por ejemplo, que el margen bruto de la empresa 1 es mayor al margen bruto de la empresa 2, lo que puede significar que los precios de la empresa 1 son mucho mayores a los costos que estos sufren en comparación a la empresa 2. Otra cosa que podemos notar son los gastos de administración y venta. La empresa 1 tiene bastante más que la empresa 2, casi duplicándola, lo que puede significar que la empresa 1 invierte mucho en marketing y publicidad para hacerse y dar a conocer. Y por último vamos a ver que el resultado operacional de la empresa 1 también es mucho mayor al de la empresa 2. ¿Ya? Entonces veamos ahora esto en porcentaje sobre las ventas. Entonces tenemos que las ventas en porcentaje van a ser siempre el 100%. Entonces los costos de bienes vendidos. Entonces de la empresa 1 vamos a los costos de los bienes vendidos y lo dividimos por la cantidad de ventas. Lo vamos a dejar establecido. Entonces tenemos que los costos de los bienes vendidos son un 49%. Entonces si lo restamos, el margen bruto sería un 51%, los GAP serían de un 38% y el EBIT sería un 12%. Entonces ahora hacemos lo mismo con la empresa 2 y lo dividimos por las ventas dejándolo estático. Y ahí lo tendríamos en la misma tabla pero en porcentaje. Entonces podríamos ver, por ejemplo, cuánto mayor es el porcentaje de margen bruto sobre venta de la empresa 1.
Esto de los porcentajes es muy útil, ya que, por ejemplo, si la empresa 1 estuviera en yenes y la empresa 2 no sé, en dólares, nos serviría para comparar, ya que los porcentajes van a ser de mayor comparabilidad, ¿ya? En cambio, si por ejemplo estuvieran en distintas monedas, tendríamos que hacer la conversión, cambiaría día a día, entonces aquí nos da un análisis un poco más objetivo de quién está mejor posicionado y quién no, y en qué ámbito, por ejemplo, está mejor que el otro. Porque, por ejemplo, los costos los viene vendido mucho más en la empresa 2 que en la empresa 1. ¿Ya? Ahí estaría resuelta la letra A. La letra B nos dice, calcule el ROE de cada empresa y desagregue el ROE en sus componentes rentabilidad y actividad. Entonces, aquí, por ejemplo, le anoté que el ROA es utilidad partido en activos. ¿Y cómo podríamos segregarlo? Al igual que lo hicimos en la parte anterior, multiplicando por 1, o sea, ventas partido en ventas. Entonces, si multiplicamos por ventas partido en ventas, ¿qué nos quedaría? Utilidad partido en ventas y ventas partido en activos, que son exactamente los datos que nos dan la tabla. Ya que tenemos ventas, la utilidad y los activos totales. Entonces, podríamos calcular el ROA de cada empresa. Entonces, tenemos primero que poner paréntesis y sería utilidad, está aquí, partido en ventas, multiplicado por ventas dividido en activos totales, dándonos un ROA de 17,5%. Entonces, si hacemos lo mismo para la empresa 2, nos da que el ROA para la empresa 2 es de 22,3%, y esta sería la rotación de los activos de cada empresa. Entonces, ahora la letra C nos dice, usando los resultados de la parte A y B, identifique qué empresa es Falalinda y cuál es Riley. Justifique su elección. Ya, entonces ahí vamos por el enunciado que Falalinda es una empresa que se dedica más a un grupo más selecto. ¿Cómo podríamos identificar? Por lo que hemos sacado, que se dirige a un nicho más selecto por el margen bruto, ya que podemos ver que con el margen bruto, como les mencioné, los precios en relación a sus costos son mucho más altos, entonces venden mucho más caro en comparación, por ejemplo, que la empresa 2, ¿ya? La otra cosa que nos da un indicio son su gran porcentaje en gasto de administración y venta, ya que mezclado junto con el margen bruto nos da a entender que apunta a un grupo más selecto y más de nicho. Por lo tanto, la empresa 1 sería Falalinda. Y, por ejemplo, si hubiéramos visto desde el punto de vista de la empresa 2, no podíamos observar su ROA y podíamos deducir que está buscando mayores niveles de venta en función de sus activos, ya que supera enormemente el ROA de la empresa 1. Entonces, la empresa 1 sería Falalinda y la empresa 2 sería Riley. Y por último, la letra D nos dice, explique cómo las cifras financieras calculadas en la parte A y B reflejan las estrategias competitivas de cada empresa. Ya, entonces, ¿cómo puede verse reflejado esto? Porque, por ejemplo, la empresa 1, como apuntaba una diferenciación, Falalinda, tenía altos márgenes. Una empresa que apunta a una estrategia de diferenciación tiene altos márgenes en los productos que vende, ¿ya? Y también muestran una baja rotación en ventas partidas en activos, ¿ya? Ya que compiten en ámbitos de exclusividad de sus productos. Y lo mismo ocurre con las empresas más masivas, que es lo contrario, tienen poca rotación y bajos márgenes porque tratan de llegar a un público más masivo y vender en grandes volúmenes. Entonces, ahí estaría listo el ejercicio 2. Continuando ahora con el ejercicio 3, nos dice, la siguiente tabla contiene algunas cifras financieras de Forus para el periodo 2009-2016. Forus es considerado una de las historias exitosas del retail chileno en los 2000, introduciendo novedosos sistemas de gestión de inventarios, evaluación semanal de cada uno de sus puntos de venta, cero deuda financiera y sin liquidaciones de temporada. No obstante, al iniciar el retorno del patrimonio de la empresa, tras el crecimiento inicial, el ratio se estabilizó y luego declinó. Entonces, nos muestran la tablita parecida a la anterior de Forus, a la del ejercicio 2. Y al igual que en esa, la traspasé al Excel para facilitar cálculos. Ya, entonces la letra A nos dice, usando el modelo Dupont de 3 componentes, decree que el ROE de Forus para el periodo 2019-2016. Entonces, el ROE es utilidad partido en patrimonio, ¿ya? Entonces,
como hicimos anteriormente, tanto en la parte 1 como en la parte 2, otro componente sería multiplicar por ventas, o sea, por 1. Entonces tendríamos utilidad partido en patrimonio por ventas partido en ventas. Pero nos piden 3 componentes. Entonces multiplicamos además por activos partido en activos. Y nos quedaría que el ROE segregado sería utilidad partido en ventas, ventas partido en activos y activos partido en patrimonio. Ya así es que reordenamos la ecuación. Entonces, gracias a esto vamos a poder calcular nuestro ROE. Entonces, vamos primero al año 2019. Y tenemos utilidad partida en ventas, utilidad neta partido en ventas, que serían nuestros ingresos. Todo esto multiplicado por ventas partido en activos, que son nuestros activos totales, multiplicado todo esto por activos totales partido en, entre paréntesis, patrimonio. Quedándonos un ROE de 12,5. Entonces ahora simplemente tiramos para el ladito y tenemos los ROE de los distintos años con el método DuPont, que sería multiplicar ventas partido en ventas y activos partido en activos. ¿Por qué la letra A nos pedía un modelo de 3 componentes? ¿Cuáles son los 3 componentes que del modelo de DuPont tenemos? El componente de rentabilidad, que sería la utilidad partido en ventas, el componente de actividad, que sería el ventas partido en activos, y el componente de apalancamiento, que sería activos partido en patrimonio. Entonces tendríamos rentabilidad, actividad y apalancamiento, y por eso es el modelo de DuPont de 3 componentes. Ya, entonces la letra B nos dice: discuta la contribución de cada componente al cambio en el ROE durante el periodo. La menor rentabilidad y apalancamiento parecen explicar la mayor parte del comportamiento del ROE. Entonces, la menor rentabilidad, ¿por qué se podría deber? Por la presión competitiva, por tener una menor capacidad para fijar precios, tal vez porque se introdujeron nuevos productos de menor margen promedio, tal vez porque los mercados a los que se han expandido han sido menos eficientes o exitosos, y el apalancamiento se podría explicar por una reducción de los pasivos, que se puede ver, por ejemplo, a una reducción en las cuentas por pagar, ya que el ciclo de pago de las cuentas por pagar cada vez más corto. Entonces, eso podría ser indicadores sobre la menor rentabilidad y el apalancamiento. Ya, y por último, la letra C nos dice: ¿qué elementos de la dinámica competitiva del sector y de la actividad económica podrían explicar esta evolución del ROE? Ya son diversos. Por ejemplo, uno podría ser la aparición de nuevos operadores como H&M o Forever 21, que captaron una porción del mercado del retail bastante grande, ¿ya? Otra podría ser la proliferación de los outlets, que tenían marcas que competían con Forus, entonces se llevaron parte del mercado. Otra incluso podría ser más interna, que fue la inclusión de marcas del portafolio a Forus, ¿ya? Como Hush Puppy, Caterpillar, Keds, entre otros. Entonces esos serían los elementos que afectarían la dinámica del sector y de la actividad económica, afectando el ROE.